Fermín dijo, ¿cuáles son las tecnologías más importantes? Y en realidad, y alguien antes dijo lo mismo, tenemos tantas tecnologías que es como si estamos rodeados de meteoritos que están cayéndose y cada 2 años vemos al cielo y viene un meteorito nuevo. Pero quiero escoger de esas 3 tecnologías que creo que son importantísimas, y lo bueno es que durante el día hemos hablado de estas 3 tecnologías. Es decir, si ustedes dicen, Irving no me está diciendo nada nuevo, eso es muy bueno, porque eso quiere, tener un consenso sobre cuáles son las tecnologías más importantes es la única manera de hacer avances. Yo creo que estas son las tecnologías más importantes. Déjenme decirle con la analogía que yo estoy usando en mi mente cuando pienso de Big Data y de Artificial Intelligence. Yo estudié física en la universidad y el mundo de la mecánica clásica, que fue el mundo único de la física hasta casi el siglo XX, era un mundo muy ordenado. Si yo tomo esta botella, la pongo aquí y regreso mañana por la mañana, la botella va a estar aquí. Es decir, uno puede predecir, si uno sabe los inputs, uno puede decir exactamente qué pasan con los outputs. Pero entonces, hace 100 años más o menos, algo pasó. Nos dimos cuenta que la mecánica clásica no podía explicar muchos de los fenómenos de la física y entonces empezamos a vivir en un mundo increíblemente exótico. El mundo de la mecánica cuántica, el mundo de la cosmología, en que si dejo la botella aquí, a lo mejor en 5 minutos va a estar con Fermín, a lo mejor Fermín mismo en 5 minutos va a hacer lo que le llamamos tunneling y aparece, no sé, en Madrid, no tiene que ir viajando. Pero lo bueno, y hemos hecho avances muy importantes en la física, es que no lo podemos explicar preciso, pero lo podemos hacer con probabilidades. Es decir, la probabilidad de que Fermín en los próximos 5 minutos haga tunneling de aquí a Madrid es infinitesimalmente pequeña. Así que vas a tener que tomar el avión. Pero hemos hecho avances enormes con probabilidades. Y ahora, en este siglo XXI, estamos resolviendo problemas con la combinación de datos y de probabilidades. Y eso ya lo hemos visto desde el 2000. Una aplicación muy clara es el mundo de escoger peloteros en el draft o cualquier equipo en que uno ve todos los datos, toda la historia y puede hacer predicciones y por estadísticas uno ahora hace mejor decisiones que en el pasado. Nosotros creíamos, y Nate Silver se hizo famoso por eso, que predecir elecciones es otra área en que hemos avanzado mucho, y Brexit y las elecciones de los Estados Unidos quiere decir que necesitamos hacer mucho más trabajo. No sabemos cómo hacerlo tan bien porque si uno no tiene suficientemente datos no puede hacerlo bien. Pero estamos en el mundo en que la economía y la sociedad se está datificando. No sé cómo decir la palabra. Es una palabra que The Economist ha estado usando, the datification of business and society, me parece muy buena. Esto se aplica
muy bien a la inteligencia artificial. Desde el año 50 hasta más o menos el año 80 o 90, la gente que estaba trabajando con Artificial Intelligence estaba tratando de programar el software como uno hace el software de banking systems, de HR, de ERP, y eso no funcionó porque estas aplicaciones de hacer decisiones que parecen inteligentes no son lógicas, no se pueden hacer un step como cada step, y entonces lo que pasó es todas fracasaron totalmente. Pero entonces, en más o menos los 1990, algo extraordinario pasó. Nos dimos cuenta que si tenemos cantidades enormes de datos y si los analizamos con algoritmos muy sofisticados, usando supercomputadoras muy poderosas, extraemos patterns de los datos que nos ayuda a hacer decisiones. Ahora, no sé si eso es inteligencia o no es inteligencia, pero lo bueno es que usando ese tipo de algoritmos, Deep Blue le ganó al campeón de ajedrez Garry Kasparov en el 1997 y ahora tenemos aplicación por aplicación. Y este tipo de, yo diría, brute force approach a la inteligencia artificial es muy bueno porque se escala de una manera muy bien. Es decir, mientras más datos tenemos, mientras mejores los algoritmos, mientras más poderosas las supercomputadoras, podemos hacer mejores decisiones. Y una cosa que es muy importante, esto es ingeniería. Es decir, cuando hablamos a veces de la inteligencia artificial, nos confundimos si estamos viendo una película de ciencia ficción o si estamos resolviendo un problema. Esto es ingeniería. Hay que demistificar la inteligencia artificial para poder, es decir, no la respeten. Respeten a la gente que está haciendo los algoritmos por el hecho de que si alguien le dice, bueno, la máquina es inteligente. No, la máquina es una máquina. Lo que pasa es que hemos hecho avances muy buenos y aquí estoy dando algunos de los avances más grandes, como por ejemplo Watson, no sé si han oído hablar de DeepMind que Google hizo, los avances en los robots, los avances en self-driving cars, Alexa, todos están basados en analizar una cantidad enorme de datos y esto va a tener aplicaciones importantísimas en el mundo financiero. Y no tengo que hablar de esto porque hemos hablado de todas estas aplicaciones durante el día, pero esto va a continuar. Estamos en un área importantísima para ver cómo aplicar estas tecnologías. Una de las aplicaciones más importantes con datos es el problema de la identidad. Ahora, en el mundo físico, yo veo a Andrés y es Andrés. Es decir, si estoy en una película de ciencia ficción, a lo mejor hay un no sé qué cosa, que se cambió y no es Andrés, sino es algo que no es Andrés. Pero si lo vemos en realidad, cuando vemos a la gente podemos saber quiénes son. En el mundo digital, eso no existe. En el mundo digital tenemos que ver cómo poder verificar que la persona con la que estamos interactuando, la institución con la que estamos interactuando, el IoT device
con que estamos interactuando es lo que esperamos. Y este es uno de los problemas más importantes. El World Economic Forum, y también uno de los speakers anteriormente lo mencionó, hizo un reporte magnífico y explicó que Digital Identity es solo tener cantidades enormes de datos sobre el individuo que queremos identificar, analizarlo, y eso nos da la probabilidad de que Irving online es Irving. Y hay diferentes datos, algunos son estáticos, como la fecha en que nací, o mi huella digital, o retinal scan. Otros son acumulados, como los behaviors, dónde fui a la escuela, dónde he vivido, y otros son el email y toda esa cosa. Entonces, mientras más datos tenemos y más los utilizamos, mejor. Este es el problema. Una cantidad grande de estos datos están en diferentes empresas. Y ninguna empresa o ninguna institución de gobierno va a dejar que sus datos críticos se vayan de la empresa. Entonces, ¿cómo podemos identificar datos si no los podemos traer a un lugar? Y uno de los trabajos más interesantes en que estoy envuelto con el profesor Sandy Pentland en MIT, es decir, si no podemos traer los datos a un lugar central, vamos a mandarle el query, el programa que queremos que analicen los datos, donde están los datos. Entonces, los datos se quedan en la casa de los datos, pero cuando uno hace relaciones, por ejemplo, entre una compañía financiera y una compañía de móviles, de Mobile Network Operators, uno hace diferentes acuerdos en que uno puede hacerle preguntas sobre los datos que unos tienen y solo recibe la respuesta. Y este grupo de MIT está haciendo muchísimo trabajo en esto. Parte de eso, y no lo puedo explicar porque no tengo tiempo, está utilizando tecnologías de blockchain para poder, cada vez que le hacemos una pregunta por los datos, ponerla en un ledger para que si hay alguna disputación sobre quién hizo cuál pregunta, está todo ahí. Pero este tipo de trabajo de poder trabajar con datos críticos distribuidos, creo que es una cosa importantísima para la identidad y todo lo que viene de la identidad. Ahora, déjenme decir solo unas palabras de blockchain. Y no tengo en realidad que decir nada, porque Lisa Néstor nos dio una presentación magnífica sobre el blockchain, lo que es y lo que tenemos que hacer. Lo importante es que el ledger, que ahora los estamos distribuyendo, es importantísimo, y según el Bank of England, en un reporte que hizo hace unos años, la estructura del ledger no se ha cambiado desde el siglo XVI. Es decir, es un ledger central. Creo que en español ledger, alguien me dijo, es libro principal. Libro mayor, pero déjenme llamarle ledger, porque libro mayor no sé cómo decirlo. Y los ledgers de los bancos, cuando vinieron las computadoras, los automatizamos, pero la arquitectura de los ledgers se quedó la misma. Y entonces el problema, y Lisa habló de todo esto, es que cada vez que haces un pago, lleva 3 días, y administradores y batch, es decir, tenemos el internet y
los procesos que estamos utilizando están del siglo XVI casi. Y entonces parte de lo que estamos tratando de hacer es cómo facilitar que las instituciones que están trabajando juntas con pagos, con supply chains, con diferentes aplicaciones, puedan compartir los ledgers de la manera más segura posible. Y eso es el trabajo importantísimo que se está haciendo con blockchain. Es importante decirles en los últimos minutos que estoy hablando que todas las tecnologías que se usan en blockchain no son nuevas. Lo que sí se hizo con Bitcoin es que se pusieron juntas en el 2007 o 2008 de una manera muy creativa. Pero Strong Cryptography, Public-Private Keys, eso ya ha existido hace muchos años. El consenso, los algoritmos de consensus viene de Game Theory, viene de trabajo que se utilizó como The Three General Problems, que tienen que hacer decisiones sobre, no sé, ir a la guerra y a lo mejor uno de ellos es un espía y cómo puedes hacer decisiones si no le tienes confianza a toda la gente que estás haciendo decisiones y todas esas cosas. Entonces, las tecnologías se están poniendo de una manera muy buena y lo más importante, y este es de un artículo, un reporte en el Economist hace poco, es que creemos que con todas estas tecnologías de blockchain vamos a poder, primero que nada, aumentar la seguridad del Internet de una manera enorme y segundo, aumentar la eficiencia de cómo trabajamos con transacciones de una manera enorme. Una de las preguntas que le hicieron a Lisa fue, ¿por qué los bancos van a querer hacer esto? Y es porque el overhead de administración en transacciones financieras o de supply chain es como un 15 o 20%. Eso es malísimo. Y entonces si tenemos tecnologías que nos puedan hacer las cosas con más seguridad y más eficiencia, si ustedes creen en mercados libres, free markets, eso va a pasar. Déjenme solo terminar tratando también de dar unas respuestas de una de las preguntas que hicieron a Lisa. ¿Cuánto tiempo va a tener esto? Bueno, la mejor analogía para el blockchain es el Internet mismo. Y el Internet, ustedes pueden decir, bueno, el Internet ha transformado el mundo. Sí, pero ha llevado 30 años. Es decir, TCP/IP empezó en el 1985 y aquí estamos 30 años más tarde y hemos hecho un progreso enorme, pero ha llevado 30 años. Yo creo que estamos haciendo más y más cosas muy buenas con blockchain, pero las transformaciones más profundas tenemos que tener paciencia, porque cambiar el mundo, trabajar con los reguladores, con negocios, con startups, con tecnologías, eso va a llevar tiempo. Pero lo bueno es que, según creen los expertos, podemos tener una revolución en el mundo de tratar con transacciones que sea análoga a la revolución que hemos tenido con contenido por el Internet. Muchas gracias.